8:43 de la noche ha venido hoy Simón Ferro, el embajador Simón Ferro. Simón fue muy cercano a los Clinton, a Bill Clinton cuando era presidente en los 90s y fue embajador en Panamá. Buenas noches, Simón. Buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación. Es un honor recibirte. Siempre he querido estar en tu programa. Me alegro, me Y halaga. no me habías llamado. Lo siento. No sé qué pasó, pero parece que en la lista caí ese día. Nos hemos puesto al día, finalmente. Gracias por venir. A ti. Tú llegaste como embajador a Panamá años después, una década después diría, ¿no? De que Bush papá ordenara la invasión militar el año 89 para derribar del poder a un narcodictador como Noriega, Manuel Antonio Noriega. O sea que tú conoces muy bien la historia reciente de Panamá, las complejidades políticas, ¿no? Tú eres un experto en el tema panameño. Mi primera pregunta sería esta. Esa invasión militar que ocurrió el año 89, tú no estabas viviendo en Panamá, por cierto, ¿no? ¿Fue a tus ojos exitosa? Bueno, sí, por muchas razones. Número uno, quitó a un dictador sangriento, sanguinario, una persona que era un matón de los peores, tenía subyugada a Panamá. El pueblo se le había levantado, habían protestas todos los días. Era muy impopular. Era Noriega. muy impopular, pero tenía el poder de la violencia y del control del ejército. Esta no es la versión oficial de los Estados Unidos, te lo digo, esta es mi opinión personal. Me interesa más tu opinión que la versión oficial. La invasión tenía que ocurrir y ocurrió por muchas razones y el resultado fue de gran beneficio para Panamá y para la región porque se quitaron de un dictador. ¿Por qué dices que tenía que ocurrir? Tenía que ocurrir porque Noriega había consolidado su poder, afectaba la relación de los Estados Unidos y de toda la región. Habían 40 o 50 mil soldados americanos en Panamá en ese momento, o sea que había una fricción increíble entre el Comando Sur, que estaba en Panamá, entre el gobierno de los Estados Unidos y Panamá. Noriega había sido antes un aliado de la CIA, ¿no es cierto? Bueno, eso dicen. Ponía en peligro a la población norteamericana en el canal y en 10 años, la invasión ocurrió en diciembre 20 del 89. Sí, correcto. Casi 10 años después al día, por efecto de ley y tratado, se tenía que entregar el canal. No había forma de que los Estados Unidos fuese a entregarle a Noriega el canal. O sea que había que sacarlo de la a Noriega o a cualquiera a sucesor de Noriega. O sea, tenía que sacar a Noriega. No se le podía entregar el canal a un dictador. El canal es un lujo y un recurso natural del comercio mundial. Y de hecho lo entregaste tú como embajador de Estados Unidos a Mireya Moscoso. De hecho, tuve la suerte de entregarlo yo. Ahora, me interesa trazar algunas similitudes, ¿no? Tú has dicho, Noriega era un matón. ¿Maduro es un matón a tus ojos? Claro que sí. Sí, ok. Noriega era un narcodictador, estaba aliado con Pablo Escobar. ¿Maduro es un narcodictador? Yo creo que sí. No hay duda, ¿no? Claro, no hay duda. Noriega había sometido a las fuerzas militares, al ejército, ¿no? Los había sometido a su voluntad, era su guardia pretoriana. ¿Maduro ha hecho más o menos lo mismo? Completamente. Completamente. Y sé a dónde vas. Pero antes una pregunta más, porque creo que esta sí es una diferencia. ¿El pueblo panameño bajo Noriega se moría de hambre como se mueren de hambre los venezolanos bajo Maduro? Bueno, era distinto, no se morían de hambre, Claro. pero sí se les había impuesto grandes condiciones en contra de sacar, por ejemplo, no podían ir a los bancos y sacar dinero. O sea, era todo a canjeo. No recordaba eso. ¿No? O sea, la economía La no economía estaba funcionando bien. completamente paralizada. Y el dictador era impopular. Era impopular. Pero, y sé que estás haciendo la comparación, Sí. de si en un momento dado los intereses de los Estados Unidos se acoplan a una invasión, a una acción militar en contra de Venezuela.
que es algo que a la larga todos quisiéramos ver, ¿no? Tú estabas hablando, Sí. Los cubanos siempre soñábamos con que los Estados Unidos resolviera el tema de Cuba. Correcto, también. correcto. Como los venezolanos, y tú y yo queremos que se resuelva el tema de Venezuela. Pero Panamá y Venezuela son dos cosas completamente distintas. Antes de preguntarte por qué, tú si hubieras justificado la invasión panameña, o sea, si Bush papá te hubiera llamado y te hubiera preguntado, Simón, tengo tu aprobación, ¿conviene entrar? Tú le hubieras dicho que sí. Completamente. No solamente estaba en peligro la población panameña, pero estaban en peligro también los 40.000 o 50.000 soldados americanos que había en el canal. Ok, ahora, si Trump te llama y te hace la misma pregunta y te dice, ¿se justifica desde el punto de vista de los intereses nuestros? ¿No? Porque los países no tienen amigos, tienen intereses. Desde el punto de vista de nuestros intereses estratégicos, claro, no hay una base militar como había en Panamá, no está el canal. ¿Se justifica entrar militarmente en Venezuela? ¿Tú qué le dirías a Trump? Yo no creo que el Departamento de Defensa va a permitir esa acción bélica en Venezuela. Y te digo, o sea, el Pentágono diría que no. El Pentágono yo no creo que apoyaría esa decisión de Trump. Venezuela es un país mucho más complicado, mucho más grande. No tenemos 50.000 soldados americanos ya en Venezuela. Los intereses son completamente distintos. La acción militar en Panamá era mucho más sencilla, fue mucho más rápida. Las fuerzas militares venezolanas son mucho más poderosas de lo que era el ejército de Noriega. Mucho más. El ejército de Noriega se desboronó a las horas de los americanos empezar a caer en paracaídas y empezar a salir de las bases militares. O sea que se rindieron bien pronto, ¿no? Bien pronto. Yo recuerdo que Noriega se fue corriendo de la Anunciatura, ¿te acuerdas? Sí. O sea que, honestamente te digo que son dos cosas completamente distintas y como asesor serio del presidente Trump, no una persona con intereses creados, ¿no? Un prejuicio ya hecho, porque tú y yo estamos prejuiciados. Quisiéramos ver una solución, aunque posiblemente no sea en los mejores intereses de los Estados Unidos, los mejores intereses de Venezuela, de nuestros países. Así no es como se piensa y así no es como se llega a una decisión en el gobierno de los Estados Unidos. Tengo que discrepar, respetuosa y amigablemente, pero vamos a ver, voy a tratar de encontrar, déjame hacer de abogado del diablo, déjame encontrar algunos argumentos desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos. Por ejemplo, el narcotráfico. Venezuela es un cartel, es una narcodictadura, ¿no? Los generalotes han mandado miles de toneladas de cocaína estas casi 2 décadas, ¿no? ¿Eso no da suficiente asidero como para decir, esta gente nos manda drogas, nos envenena, tenemos que sacarlos del poder? No, yo no creo que los Estados Unidos iría a la guerra a base de esa situación. ¿El narcotráfico no es suficiente argumento para ti? No lo creo. Se tuviese que identificar un peligro eminente al gobierno de los Estados Unidos, ya sea al país o a americanos que vivan en Venezuela. Tuviese que ser una provocación increíblemente difícil de ignorar. Ok, y tú dices que Venezuela, con todas las atrocidades de Maduro, no es un peligro para Estados Unidos. No, yo creo que lo es, pero no es un peligro que vaya a provocar una reacción militar de los Estados Unidos, en mi opinión. Desproporcional al peligro que representa Maduro. Y desproporcional a lo que puede ocurrir, las consecuencias no esperadas, ¿no? Ahora bien, déjame usar otro argumento, porque tú serviste en la administración de Bill Clinton, o sea que tú eras cercano a Bill Clinton, lo representaste en Panamá, estupendo. Dicho sea de paso, yo creo que él fue un buen presidente, ¿eh? O sea que, for the record, yo vivía en Washington y Clinton me parecía un campeón. Sobre todo, siendo un demócrata, arregló la economía y equilibró las cuentas fiscales. Dicho eso, había una guerra en los Balcanes. Había un dictador en Belgrado, Milosevic, que era el Maduro, ¿no? El Maduro serbio. Masacraba a los croatas, masacraba a todas las otras expoblaciones de Yugoslavia, ¿no es cierto? Y era una guerra viciosa, encarnizada. Era un dictador genocida, ¿no? Y entonces Clinton dijo, hay que intervenir. O sea,
No podemos tolerar un genocidio. Y era allá en Europa, en el centro de Europa, en los Balcanes. Y Clinton dijo, vamos a mandar a bombardear a Milosevic, a parar esa carnicería. Mi pregunta es, querido Simón, ¿no hay una dictadura genocida en Venezuela que no masacra a gente de otras nacionalidades, masacra a su propio pueblo inocente? ¿No justifica en nombre de los derechos humanos decir, si tu presidente Clinton mandó a sus aviones a bombardear a Milosevic, ¿por qué no puede Trump decir, vamos a mandar mis aviones a bombardear objetivos militares estratégicos de una dictadura genocida en Venezuela? Bueno, lo pudiera hacer, Jaime, pero conociendo cómo funciona el gobierno americano, yo tuve mucho que lidiar con el Pentágono y el Departamento de Defensa. El Comando Sur se había acabado de trasladar de Panamá a Miami. Yo entregué no solamente el canal, pero un sinnúmero de bases militares, bases navales al gobierno de Panamá. Yo tuve que lidiar día a día. Es más, el departamento con el cual yo funcionaba mejor y más estrictamente era con los militares. ¿Te llevaban mejor con defensa que con el Departamento de Estado? Exactamente. Bueno, trabajaba, ellos eran los que tenían el poder de mover las cosas en Panamá, porque tenían el dinero. Y yo conozco cómo funciona, no te puedo decir que sé lo que pasa por la mente de los generales hoy en día, pero yo te puedo decir que para los Estados Unidos tomar una acción bélica en contra de Venezuela, lo pensaría muy seriamente y tuviese que ser a base de una provocación muy importante. Volviendo a Clinton y Europa. Europa es Europa. Esa guerra tenía el riesgo de afectar el centro de Europa de una forma mucho más delicada y mucho más importante para la paz y la estabilidad de Europa. No estoy de acuerdo contigo. Yo entiendo, pero lo que representa, créelo o no, Venezuela. Pero Venezuela también afecta a la región. Además de eso, Clinton formó parte de una coalición internacional. Eso sí es verdad. Pero Milosevic no representaba una amenaza para Clinton. No representaba una amenaza para Estados Unidos. Era un problema de derechos humanos, un problema de ética democrática. ¿Entro o no entro? Entraron. Entonces, y Venezuela se desborda y afecta a la región, pero tenemos que ir a la publicidad. Luego vamos a seguir debatiendo acá amigablemente, Simón Ferro y yo. Ya volvemos. Estamos conversando con el embajador en Panamá, en su día fue embajador de Bill Clinton de Estados Unidos, en Panamá, Simón Ferro, un diplomático con mucha experiencia, con mucho conocimiento del mundo, mucha sabiduría. A ver, entonces yo creo que para ti está clarísimo que Estados Unidos no va a intervenir militarmente en Venezuela. Muy bien, yo no voy a insistir. No que yo no lo desee, ni piense que Maduro se lo merece, sino que no es como yo pienso que los Estados Unidos va a llevar esa política. Comprendo. Tú no ves a Trump tomando esa decisión. No. Y si la toma, no veo a los generales haciéndole caso. Pero a los generales les encanta ir a la guerra, Simón. Se han pasado la vida entera soñando con eso. Los generales tienen guerras actualmente en lugares muy sensitivos y muy importantes mundialmente. Lo último que quieren ellos es un frente más. No quieren distraerse, ¿crees tú? En este momento es imposible abrir un frente más en América Latina. Hay guerras que no se pueden ganar y que es mejor no librar. Por ejemplo, entrar en Siria, yo creo que hicieron bien en no entrar. ¿No? Por ejemplo, Afganistán, está claro que cualquier tropa extranjera siempre naufraga en Afganistán, pero hay guerras que se pueden ganar. Panamá se ganó y Venezuela se gana en 3 días, Simón. En 3 días cae esa dictadura. Bueno, Afganistán se tenía que hacer porque ahí estaba Bin Laden, ¿no? Claro. La guerra más justificada. ¿Pero se ha ganado? No, bueno, todo depende de cómo se define ganarse, ¿ok? Da la impresión de que no se ha ganado tan claramente, ¿ah?
Bueno, pero es que ya llega un punto que uno tiene que salirse de ahí. La misión, la misión fue concluida. Se derrotó al Talibán, se agarró a Bin Laden, se destrozó, se paró como foco de terrorismo y ahora se tiene que salir uno de ahí. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, señor embajador. Está claro que yo no voy a ser nunca embajador, ¿no? Porque para ser embajador tienes que ser pues una persona educada como tú, yo soy un tiratiros. Siguiente pregunta. Como tú bien sabes, Simón, Maduro vive del dinero de Estados Unidos, que le compra petróleo. ¿A tus ojos el embargo petrolero tendría sentido? ¿Tú lo aprobarías? Bueno, de nuevo, todo se mide a costo-beneficio, ¿no? Los Estados Unidos sufriría algo económicamente, se impone un embargo, porque el petróleo que entra de Venezuela se tiene que reemplazar de algo. O sea, de repente hay un desbalance en el petróleo que entra a los Estados Unidos. ¿Cómo impactaría ese embargo a los Estados Unidos? Ese es un análisis que se tiene que hacer. Le compramos más petróleo a Ecuador, le compramos petróleo a Perú. Jaime, ese es un análisis que se tiene que hacer. A Trump le gusta que la bolsa siga subiendo. Yo te aseguro que si se impone mañana un embargo, la bolsa cae precipitadamente. Los intereses creados, aquí hay muchos intereses creados con ese petróleo que entra de Venezuela todos los días. Hay estaciones de gasolina en todas las esquinas que le pertenecen a una compañía que... De PDVSA. De PDVSA, Citgo. ¿Qué pasaría con esas gasolineras? ¿Qué pasaría con los empleados? Yo espero que tú no vayas a Citgo, ¿no? Yo trato de no ir a Citgo. Gracias. Tiene que ser que ya no tengo nada en el tanque. Me hubiera roto el corazón si me decías. Y le echo 2 galones y me voy a otro lugar. No eche ni dos. No, pero no van a decretar el embargo petrolero. Bueno, de nuevo, yo no quiero llover en tu parada. Yo entiendo el tema y sé que es un tema interesante. Y sé que en la mente de muchas personas tienen que estar pensando y tienen que estar deseando que Trump tome una acción decisiva y fuerte en contra de Venezuela y en este momento, fuera de una invasión, esa fuera la acción más fuerte y contundente y que le doliera de verdad. Ahora, el problema es que hay un dolor a los Estados Unidos que yo no sé si Trump está dispuesto a aceptar. Discrepo, Simón. Discrepo y creo que en ese punto estás equivocado. Fíjate. Estados Unidos en este momento está nadando en petróleo. Nunca ha tenido tantas reservas de petróleo como ahora, gracias a las nuevas técnicas de exploración. Estados Unidos ha superado a Arabia Saudita, puede que pronto supere a Rusia. Va a ser el primer productor de petróleo del mundo. Hay una sobreoferta de petróleo, por eso el precio se ha desplomado. Dicho eso, si Estados Unidos deja de comprar... Venezuela no produce ya siquiera 1 millón de barriles de petróleo. Estados Unidos produce 10 millones. Si Estados Unidos deja de comprar el petróleo de Venezuela, que use un poquitito de las reservas, que use una fracción microscópica de las reservas. No, la economía de Estados Unidos, tú y yo como consumidores, no sentiría ni cosquillas. Se usan las reservas, para eso están las reservas. Bueno, es posible que Trump llegue a esa conclusión. ¿Es posible y es deseable? Bueno, de nuevo, yo quisiera hacer todo lo posible por que exista un cambio de gobierno en Venezuela y un cambio de gobierno que no sea violento, un cambio de gobierno que sea un cambio forzado por la sociedad y el venezolano y también por el ejército venezolano, que yo creo que aquí es la clave de todo esto. Pero lo que te digo es, yo quisiera que ocurriera, te digo que los Estados Unidos no funciona de esa manera. Los Estados Unidos examina muy detalladamente la causa y el efecto. Y yo creo que los intereses creados en este país, de la economía, del petróleo, en la bolsa, y que también a la larga impacta la seguridad nacional de este país, yo de nuevo dudo que Trump tome una acción que vaya a poner en peligro la economía de este país, no la bueno, pero es que tú estás exagerando. Yo no exagero. Yo creo que es posible que sí lo haga.
Pero si usa la reserva de petróleo, ya está. La reserva de petróleo no se usa de esa manera. La reserva de petróleo... Pero se usa según situaciones estratégicas. Y esta es una situación estratégica. Estratégicas y se guarda para eventos no esperados. No para eventos que provocan la necesidad de usar la reserva. Pero no está en el interés de Estados Unidos, no está en el interés de esta gran nación promover la libertad, la democracia y los derechos humanos en su región de inmediata influencia que es América. Estamos hace 60 años con Cuba, a las 90 millas. ¿Por qué no ha ocurrido? ¿Por qué los Estados Unidos no ha tomado acciones similares? Bueno, el embargo, pero bueno, similares a las que tú quieres que tomemos en Venezuela. Bueno, a mí no me tienes que convencer. No, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho porque lo último que hacen los Estados Unidos es algo que le perjudique a los Estados Unidos. De nuevo, es un balance de intereses. Lo ha hecho y lo ha hecho mal. Kennedy mandó a unos muchachos a morir en la Bahía de Cochinos. Cuando tú dices, vamos a usar la fuerza en nombre de la libertad, tienes que usar toda la fuerza, el peso aplastante de la fuerza. Obama no mandó a Pakistán a 4 muchachos, ¿no? A capturar a Bin Laden. O sea, en el momento en que tú dices, vamos a usar la fuerza en nombre del bien, de la libertad, la decisión tiene que ser resuelta. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo con tus deseos. Pero estás en contra del embargo petrolero. Estás en contra de la invasión militar. Yo no estoy en contra. Estás a favor de que Maduro vaya a la cumbre de Lima. Jaime, yo no estoy en contra. Yo te digo a ti, tú me preguntaste si yo pensaba que Trump iba a invadir o iba a imponer un embargo petrolero. Yo te digo a ti que los chances a que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, los intereses creados en los Estados Unidos, permitan que Trump haga cualquiera de esas dos cosas, es mínimo. ¿Tú crees que no va a ocurrir? Tú estás haciendo una lectura fría de la realidad. No es mi opinión ni mi deseo. Pero mi percepción es que también es tu opinión y tu deseo que ni entre militarmente ni embargue el petróleo. No. Yo creo que un cambio en Venezuela beneficia a los Estados Unidos y a la región. Pero ¿por qué tener alergia al cambio violento? Tú dices el cambio no debe ser violento. El cambio, los Estados Unidos no quiere cambios violentos, porque un cambio violento no necesariamente trae la democracia. Pero a veces la violencia es innecesaria. La operación contra Bin Laden no fue violenta. Los Estados Unidos valorizan mucho, creo o no, el status quo. Pero perdóname, Simón, tú eres embajador, tú eres diplomático. Obama decidió invadir Pakistán. ¿No avisaron a Pakistán? Entraron. No fue una invasión, fue una misión penetración limitada. Sí, misión limitada. Pero una invasión a Pakistán. Pero fue una operación violenta. Fue un uso de la fuerza violenta. Y preparado y sabiendo cuáles eran los peligros y los riesgos, y se tomaron, y se decidió tomar el peligro y el riesgo. Y el riesgo era 50-50, que no estuviera Bin Laden en la casa y estaba. Sí, y fue una decisión histórica. Pero ¿qué iba a hacer Pakistán? No podía hacer nada. No era una invasión de Pakistán. Pakistán sabe y sabía, si te descuidas, lo que iban a hacer. Pakistán sabía que no se podía meter con los Estados Unidos ni tumbar los helicópteros. Yo creo, y en esto vuelvo a discrepar de ti, que sí es necesario un cambio en Venezuela, aun si el cambio es violento. Pero yo no discrepo contigo. No, pero tú has dicho que un cambio violento no. Yo te digo a ti que los Estados Unidos, yo estoy pensando como piensan los Estados Unidos. O sea, yo estoy aquí dando una opinión, no la mía personal, la opinión de... Piensa Simón que los Estados Unidos va a hacer esto, y yo te diría a ti, conociendo cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos, no lo va a hacer. Publicidad y seguimos con Simón Ferro en 2 minutos. No nos dejen solos, por favor, ya volvemos. El embajador Simón Ferro, que representó a los Estados Unidos en Panamá, y yo estamos conversando principalmente sobre la gravísima crisis venezolana. A ver, vamos a ver si logro convencerte de este otro escenario para derribar a Maduro. No he podido con la intervención militar ni con el embargo petrolero. El año 2000 había un dictador en el Perú, llevaba 10 años en el poder, el señor Fujimori. A diferencia de Maduro, la economía peruana bajo su mandato había prosperado. A pesar de que fue un mandato corrupto y violó los derechos humanos, pero la economía progresó. El Perú estaba mejor 10 años después. Era presidente todavía, si recuerdo bien, Bill Clinton. Último año de Clinton, ¿verdad? Secretaria de Estado me parece que era la señora... Madeleine Albright. Ok. Y decidieron que había que conspirar en Lima y derribar a Fujimori. Y lo lograron.
fue una finísima, sofisticada operación de inteligencia. Contrataron a la secretaria del jefe del Servicio de Inteligencia peruano, Montesinos, una señora llamada Pinchi Pinchi, se robó un video, lo entregó a un canal de oposición, el video mostraba a Montesinos sobornando a un congresista y a partir de ahí cayó el castillo de naipes de la dictadura peruana. Pregunta, ¿se justifica que los Estados Unidos conspiren, usen su servicio de inteligencia para tratar de derribar a Maduro de esa manera o son situaciones incomparables? Bueno, es que de esa manera no se puede hacer porque a Maduro le importa un bledo verse en una situación donde está violando algún tipo de ley o de tema moral. Eso ocurre en una sociedad que era democrática y libre y no tenía las presiones ni el control de un dictador. A Maduro, ¿qué le importa verse en una situación donde el resto del mundo piensa que es una inmoralidad o piensa que está haciendo algo mal hecho, como surgió en ese video? Sí, ¿qué le importa a Maduro? Han habido muchos videos de Maduro que son muy peores que ese video. Imagínate que la CIA consiga un video, imagínate, de Cabello y los generales del narcotráfico hablando de una operación de drogas, con un alijo de cocaína ahí. Algo que sea irrefutable, una prueba inequívoca de corrupción. Eso a lo mejor despertaría en cierto estamento militar venezolano un malestar. Oh, pero yo estoy de acuerdo. No, los Estados Unidos hace eso todos los días. ¿Pero debe hacerlo? ¿Cómo? Claro que sí. ¿Lo está haciendo bien en Venezuela? No veo resultados. Es que, de nuevo, Venezuela es un país bajo un control de un dictador que controla los medios de comunicación, controla lo judicial, controla, no el parlamento, pero lo quiere controlar, controla la vida diaria del venezolano. Eso no existía en Perú. O sea que la reacción, el valor de algo así en Perú tiene valor, en Venezuela no tiene ningún valor. Ya, pero Clinton y la señora Albright dijeron, basta de Fujimori, estamos hasta las narices de Fujimori, vamos a tumbarlo. No veo a Trump y Tillerson tomando la misma decisión con respecto a Maduro. No, estoy de acuerdo contigo. No está en la agenda, no han tomado la decisión de, ok, Servicio de Inteligencia, Pentágono, trabajen para tumbar a Maduro sin entrar militarmente. Mira, yo no creo que Trump en este momento está prestando la atención que debe prestar a América Latina. Trump está bajo unas presiones increíbles aquí en su propio país. Claro, no está pensando en Venezuela como tú y yo. No está pensando en Venezuela como comenzamos nosotros aquí. Sí. Venezuela tiene inestabilidad, la ha tenido desde hace mucho tiempo ya. No ha cambiado nada en realidad para que los Estados Unidos se fijen más en Venezuela y lo que está pasando en Venezuela. Venezuela no es una prioridad para los Estados Unidos como lo queremos que sea. Es una desgracia, eso, Simón. Es una desgracia porque, mira, yo sé, están los intereses económicos, ¿no? Pero en Venezuela se mueren los niños de hambre. Entonces, ¿por qué eso no debería ser una prioridad, no? Digo porque está en la zona de influencia de Estados Unidos. Y eso tú lo entiendes mejor que nadie. Es decir, está en las Américas. Entonces, perfectamente Trump se podría comprar un poco más el problema desde el punto de vista de la compasión humanitaria. Estoy de acuerdo. Y lo triste del caso es que no es solamente Trump, pero históricamente los Estados Unidos le ha prestado muy poca atención a América Latina. No ha sido el punto fijo, el eje de lo que ellos piensan que son los países que más impactan a los Estados Unidos. Tú sabes, Europa, Asia, otros países donde los Estados Unidos y especialmente la élite de los Estados Unidos tienen más cosas en común. ¿Crees que al final Maduro va a ir a la cumbre de Lima? Bueno, Maduro no tiene nada que perder, pienso yo, porque él está
jugando, él lo hace para su base. A él le importa, no le importa nada lo que piense el resto del mundo. Sí, sí, sí. Se siente ofendido, él está jugando una charada, una baraja aquí, Sí. un teatro, Sí. que a él le conviene porque lo muestra como el macho y el que defiende los principios de Venezuela. ¿Y qué debe hacer el presidente peruano? El presidente peruano ha dicho, el no quiero problema que es que vengas. ahora Maduro ha dicho que va a ir. Ahora tiene que agarrar un avión que posiblemente no le den permiso de aterrizar. ¿Qué ocurre ahora? Yo espero que hayan pensado esto bien pensadamente, porque si agarra un avión y él dice, voy a aterrizar en el aeropuerto, y le dicen, no te damos la aprobación, Sí. y él le dice al piloto, aterriza, ¿qué van a hacer? ¿Tumbar el avión? No lo van a tumbar. No, claro que no. Entonces aterriza. ¿Qué van a hacer? ¿Arrestarlo? No lo van a arrestar. Tienen que pensar bien qué van a hacer si Maduro se les aparece ahí como él dice que se le va a aparecer. Esta es mi última pregunta. ¿Crees que si Maduro va, Trump va? Bueno, yo no sé, no he leído, no sé lo que piensa Trump. No veo por qué Trump... Yo no sé ni si Trump piensa ir con o Probablemente sin no. Maduro. Me extrañaría mucho que Trump fuese... pero de nuevo, yo no tengo idea y yo creo que debe ir, pero no sé si es la prioridad del presidente. ¿Crees que Trump debe ir? ¿Aún si va Maduro? Claro que sí. ¿Yo sabes lo que haría? Si va Maduro a Lima, que la Corte Penal Internacional decrete una orden de captura. Perfecto. Como hicieron con Pinochet en Londres. Lo capturas. La cárcel peruana sería perfecta para Maduro. Gracias, Simón Ferro. Gracias a ti. Ha sido un placer conversar contigo y discrepar de ti. Sí, sí, me alegro de que la gente te aplaude. Yo no pedí el aplauso, es un aplauso espontáneo. Gracias. Hasta pronto. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. El embajador Simón Ferro, que representó a los Estados Unidos en Panamá, y yo estamos conversando principalmente sobre la gravísima crisis venezolana. A ver, vamos a ver si logro convencerte de este otro escenario para derribar a Maduro. No he podido con la intervención militar ni con el embargo petrolero. El año 2000 había un dictador en el Perú, llevaba 10 años en el poder, el señor Fujimori. A diferencia de Maduro, la economía peruana bajo su mandato había prosperado. A pesar de que fue un mandato corrupto y violó los derechos humanos, pero la economía progresó. El Perú estaba mejor 10 años después. Era presidente todavía, si recuerdo bien, Bill Clinton. ¿No? Último año de Clinton, ¿verdad? Secretaria de Estado me parece que era la señora Madeleine Albright. Ok. Y decidieron que había que conspirar en Lima y derribar a Fujimori. Y lo lograron. Fue una finísima, sofisticada operación de inteligencia. Contrataron a la secretaria del jefe del Servicio de Inteligencia peruano, Montesinos, una señora llamada Pinchi Pinchi, se robó un video, lo entregó a un canal de oposición, el video mostraba a Montesinos sobornando a un congresista y a partir de ahí cayó el castillo de naipes de la dictadura peruana. Pregunta, ¿se justifica que los Estados Unidos conspiren, usen su servicio de inteligencia para tratar de derribar a Maduro de esa manera o son situaciones incomparables? Bueno, es que de esa manera no se puede hacer porque a Maduro le importa un bledo verse en una situación donde está violando algún tipo de ley o de tema moral. Eso ocurre en una sociedad que era democrática y libre y no tenía las presiones ni el control de un dictador. A Maduro, ¿qué le importa verse en una situación donde el resto del mundo piensa que es una inmoralidad o piensa que está haciendo algo mal hecho, como surgió en ese video? Sí, ¿qué le importa a Maduro? No han habido muchos videos de Maduro que son muy peores que ese video. Imagínate que la CIA consiga un video, imagínate, de Cabello y los generales del narcotráfico hablando de una operación de drogas, con un alijo de cocaína ahí. Algo que sea irrefutable, una prueba inequívoca de corrupción. Eso a lo mejor despertaría en cierto estamento militar venezolano un malestar. Oh, pero yo estoy de acuerdo. No, los Estados Unidos hace eso todos los días. ¿Pero debe hacerlo? Claro que sí. ¿Lo está haciendo bien en Venezuela? No veo resultados.
Es que, de nuevo, Venezuela es un país bajo un control de un dictador que controla los medios de comunicación, controla lo judicial, controla, no el parlamento, pero lo quiere controlar, controla la vida diaria del venezolano. Eso no existía en Perú. O sea que la reacción, el valor de algo así en Perú tiene valor, en Venezuela no tiene ningún valor. Ya, pero Clinton y la señora Albright dijeron, basta de Fujimori, estamos hasta las narices de Fujimori, vamos a tumbarlo. No veo a Trump y Tillerson tomando la misma decisión con respecto a Maduro. No, estoy de acuerdo contigo. No está en la agenda, no han tomado la decisión de, ok, Servicio de Inteligencia, Pentágono, trabajen para tumbar a Maduro sin entrar militarmente. Mira, yo no creo que Trump en este momento está prestando la atención que debe prestar a América Latina. Trump está bajo unas presiones increíbles aquí en su propio país. Claro, no está pensando en Venezuela como tú y yo. No está pensando en Venezuela como comenzamos nosotros aquí. Sí. Venezuela tiene inestabilidad, la ha tenido desde hace mucho tiempo ya. No ha cambiado nada en realidad para que los Estados Unidos se fijen más en Venezuela y lo que está pasando en Venezuela. Venezuela no es una prioridad para los Estados Unidos como lo queremos que sea. Es una desgracia, eso, Simón. Es una desgracia porque, mira, yo sé, están los intereses económicos, ¿no? Pero en Venezuela se mueren los niños de hambre. Entonces, ¿por qué eso no debería ser una prioridad, no? Digo porque está en la zona de influencia de Estados Unidos. Y eso tú lo entiendes mejor que nadie. Es decir, está en las Américas. Entonces, perfectamente Trump se podría comprar un poco más el problema desde el punto de vista de la compasión humanitaria. Estoy de acuerdo. Y lo triste del caso es que no es solamente Trump, pero históricamente los Estados Unidos le ha prestado muy poca atención a América Latina. No ha sido el punto fijo, el eje de lo que ellos piensan que son los países que más impactan a los Estados Unidos. Tú sabes, Europa, Asia, otros países donde los Estados Unidos y especialmente la élite de los Estados Unidos tienen más cosas en común. ¿Crees que al final Maduro va a ir a la cumbre de Lima? Bueno, Maduro no tiene nada que perder, pienso yo, porque él está jugando, él lo hace para su base. A él le importa, no le importa nada lo que piense el resto del mundo. Sí. Se siente ofendido, él está jugando una charada, una baraja aquí, un teatro, que a él le conviene porque lo muestra como el macho y el que defiende los principios de Venezuela. ¿Y qué debe hacer el presidente peruano? El presidente peruano ha dicho, el problema es que ahora Maduro ha dicho que va a ir. Ahora tiene que agarrar un avión que posiblemente no le den permiso de aterrizar. ¿Qué ocurre ahora? Yo espero que hayan pensado esto bien pensadamente, porque si agarra un avión y él dice, voy a aterrizar en el aeropuerto, y le dicen, no te damos la aprobación, y él le dice al piloto, aterriza, ¿qué van a hacer? ¿Tumbar el avión? No lo van a tumbar. No, claro que no. Entonces aterriza. ¿Qué van a hacer? ¿Arrestarlo? No lo van a arrestar. Tienen que pensar bien qué van a hacer si Maduro se les aparece ahí como él dice que se le va a aparecer. Esta es mi última pregunta. ¿Crees que si Maduro va, Trump va? Bueno, yo no sé, no he leído, no sé lo que piensa Trump. No veo por qué Trump... Yo no sé ni si Trump piensa ir con o sin Maduro. Yo me extrañaría mucho que Trump fuese... pero de nuevo, yo no tengo idea y yo creo que debe ir, pero no sé si es la prioridad del presidente. ¿Crees que Trump debe ir? ¿Aún si va Maduro? Claro que sí. ¿Yo sabes lo que haría? Si va Maduro a Lima, que la Corte Penal Internacional decrete una orden de captura. Perfecto. Como hicieron con Pinochet en Londres. Lo capturas. La cárcel peruana sería perfecta para Maduro. Gracias, Simón Ferro. Gracias a ti. Ha sido un placer conversar contigo y discrepar de ti. Sí, me alegro de que la gente te aplaude. Yo no pedí el aplauso, es un aplauso espontáneo. Gracias. Hasta pronto.